Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a hablar de lo que ha sido básicamente mi experiencia en el cuarto y último año del grado de física, en mi caso en la Universidad de Salamanca, como ya sabéis, si habéis visto vídeos anteriores. Y bueno, os daré pues detalles sobre lo que he visto en cada asignatura, qué pienso al respecto, las notas que he sacado, básicamente este tipo de cosas, pues para que tengáis una visión de lo que es el último año del grado de física. Vale, pues en el primer cuatrimestre las asignaturas que he tenido, que las tengo aquí al lado escritas en una pizarra, pues las asignaturas que he tenido en el primer cuatrimestre seguían siendo todas obligatorias. Como ya dije en algún vídeo anterior, en el grado de física en la Universidad de Salamanca hay mucha carga de asignaturas obligatorias, ¿vale? Y hasta lo que viene siendo el último cuatrimestre de la carrera no puedes hacer ninguna optativa. Las que fueron de física eran física electrónica, física nuclear y de partículas, mecánica cuántica avanzada y una que me había quedado del año anterior porque no tuve algunos problemillas de salud sobre todo y no hice ni la extraordinaria de esa asignatura, que es electrodinámica clásica. Y luego por la parte de laboratorio teníamos un laboratorio de electrónica y la parte de computación teníamos lo que era física computacional. Bueno, empezando por física electrónica, desde mi punto de vista, una asignatura que tendría que ser completamente optativa porque es una asignatura ya con cierto enfoque a lo que es la parte de electrónica de lo que se va viendo a lo largo de la carrera. Sobre todo, pues empiezan a ver ya, es como circuitos más avanzados, con MOSFETs, transistores y cosas que son cosas que a mí en la carrera no me ha gustado mucho, nunca me han llamado mucho la atención y yo creo que ponerla como una asignatura obligatoria, pues como que sobraba un poco, desde mi punto de vista al menos. Una asignatura con muchísimo material, muchísima teoría, tengo unos apuntes, una cosa así de gruesa, eh, mucho temario. El examen final se basaba básicamente en dos partes, una parte de teoría en la que te hacía 10 preguntas y tenías que contestar al menos 8. No, bueno, solo tenías que contestar 8, podías descartar 2. Y luego dos o tres problemas, no me acuerdo, creo que eran 3 problemas, sí, eran 3 problemas. Y tenías que sacar una nota mínima de 3 en cada una de las partes para que te hiciese media. La ordinaria me fue bastante mal porque los exámenes, la verdad, los exámenes finales estaban muy pegados unos a otros, entonces esta asignatura no la pude estudiar mucho, no la preparé mucho, o sea, saqué como un 4,6. Y lo que es la evaluación continua sí que me fue bastante bien, pero la media me quedaba como prácticamente un 5, pero el profe dijo que prefería que fuese a la extraordinaria y que sacase mejor nota allí en vez de ponerme un 5. Que me hubiese quedado contento porque básicamente la asignatura no me gustaba nada y ya solo el hecho de tener que volver a estudiarla, pues se me hacía muy pesado. Pero bueno, tuve que ir a la extraordinaria. La extraordinaria la saqué bastante bien, que se diga, para lo poco que al final acabé dedicando igualmente. Hay que como un 6 con algo, creo. Sí, 6 con algo. Y básicamente esa es mi experiencia con esta asignatura, que como os digo es que no me ha llamado mucho. Luego, ¿qué más tenemos? Física nuclear y de partículas. Sin duda la asignatura que más me ha gustado del primer cuatrimestre ha sido esta. Una asignatura también con mucho temario, con muchas cosas nuevas que no habíamos dado a lo largo de la carrera. Pero al fin y al cabo eran cosas muy interesantes, cosas que te mantenían atrapado en lo que es la asignatura. Empezamos a hablar un poquillo, ver así un poquillo por encima lo que son los diagramas de Feynman, lo que son las partículas elementales, cosas que a lo largo de la carrera cada vez me van llamando más y tenía ganas de que llegase esta asignatura. Cabe decir que el profe era un profe muy estricto. eh, la asignatura al final la acabé sacando por muy poco, por muy poco. Pero me quedo con que sé más, o sea, la nota que tengo en la asignatura no plasma mis conocimientos de lo que sea a día de hoy de física nuclear y física de partículas,
El examen era extremadamente complicado para el nivel que se había llevado a lo largo de la asignatura, pero bueno, una asignatura que había sacado. Después, ¿qué tenemos? Mecánica clásica, ay, perdón, mecánica cuántica. Una continuación de lo que se daba en tercero, de física cuántica 1 y física cuántica 2, ¿vale? Pero aplicada pues a sistemas dinámicos. Básicamente pues tenemos la mecánica y la dinámica de sistemas cuánticos. Vale, continúo por donde iba antes de quedarme sin batería en el móvil. Había hablado sobre lo que era la asignatura de física nuclear y de partículas y ahora pues me toca continuar con mecánica cuántica. Es una continuación de lo que se hizo en tercero, en física cuántica 1 y física cuántica 2. Básicamente la única diferencia sería que pues aquí pues, lo aplicamos a sistemas dinámicos, sistemas en movimiento, pues estudiamos lo que es la mecánica y la dinámica de sistemas cuánticos. La asignatura me gustó bastante. Todo lo que al final acabó siendo la parte de física cuántica me ha acabado gustando, me ha acabado pareciendo súper interesante y lo bueno es que además tenía también un profesor que había tenido en su momento en segundo, era mi profesor de mecánica 1 y era un profesor que, o sea, el profesor es un profesor que sus exámenes son tan complicados como las cosas que hacemos en clase. No nos pide más que lo que hacemos, que es una cosa muy habitual en esta carrera, la verdad, y es una de las razones por las que a veces no se puede sacar mucha nota o no se saca tanta nota como uno sabe, básicamente porque los exámenes son extraordinariamente complicados. Y esa asignatura pues me fue bastante bien, saqué un 6 y pico, un 7. Lo aprobé en la extraordinaria porque la ordinaria me coincidía con un examen de la asignatura que tenía que hacer de tercero y como sabía que esta la iba a sacar porque me gustaba, se me daba bien, no me costaba estudiarla, eh, opté por ir a la extraordinaria sin ningún problema. Continuando con la última asignatura que he hecho de física como tal en este cuatri es electrodinámica clásica, una asignatura que es de tercero, la que básicamente suspendí el año anterior, como os he dicho antes, por motivos de salud. Básicamente pues es una continuación de lo que se hace en Electro 1 y en Electro 2, pero de nuevo pues aplicado a sistemas dinámicos, partículas cargadas en movimiento que crean campos magnéticos, que crean campos eléctricos y estudiar su movimiento pues también en campos magnéticos y eléctricos genéricos, propagación, también vimos un poco de propagación de ondas, una asignatura que la verdad me gustó bastante. Al final es una de las asignaturas en las que he sacado mejor nota en la carrera, aunque no la estaba repitiendo por no saber, básicamente la estaba repitiendo porque como os he dicho no hice el examen en su momento y acabé sacando creo que en el examen final un 9,7, me quedó un 9,2 un 9,3 de nota final, de las mejores notas que he sacado a lo largo de la carrera. Y básicamente pues muy contento porque la asignatura me gustó, el profe explicaba bien, sí que es verdad que sus exámenes quizás eran un poquillo más complicados de lo que hacíamos en clase, pero al fin y al cabo si la llevabas bien se podía sacar perfectamente. Y esto es lo que es el bloque de física. Luego tenemos un laboratorio, el laboratorio de electrónica. Básicamente lo que hacíamos en este laboratorio era lo que hacíamos en la clase de electrónica, lo aplicábamos en ese laboratorio. No tenía ningún tipo de complicación, era todo muy sencillo, nos daban además todo muy pautado, no era muy complicado. Desde mi punto de vista, al igual que electrónica, yo creo que debería ser una asignatura optativa, pero bueno, me fue bien, el examen final se basaba básicamente en ir al laboratorio, hacer una de las prácticas que nos pidiesen de las que habíamos hecho, podíamos llevar incluso el guión. Me fue bien, saqué un 10 tanto en la parte práctica como en la parte de programación en un programa que nos daban. Y de las prácticas hechas a lo largo del curso también tenía una nota bastante alta, creo que me acabó quedando un 9,6, 9,7 en el laboratorio, pero como os digo era muy sencillo. Y luego tenemos el bloque de computación, física computacional, una asignatura que lo que fue la evaluación continua me fue bastante bien porque tenía creo que un 8,5. Las 4 prácticas que hicimos eran en grupos de 2 y fueron bastante bien las prácticas. Saqué eso, 8,5. Hubo una práctica que sí que sacamos una nota más baja, era un 6 creo, pero aún así bastante bien. Y en el examen final sí que me fue bastante más flojo, saqué un 4 y pico, lo suficiente para hacer media, acabar sacando un 5 y pico, un 6. Pero bueno, esta asignatura me resulta bastante útil, básicamente porque mi TFG tiene una parte de programación. Y tengo que hacer un programa, tengo que hacer una simulación y esta asignatura me resulta extremadamente útil. Vale, y para finalizar, pues tenemos el segundo cuatrimestre, que como podéis volver a ver en la pizarra, tenía 6 asignaturas, ¿vale? Contando el trabajo final de grado.
empezando por partículas elementales. Vale, en esta asignatura lo que básicamente se daba era pues una continuación de lo que se había hecho previamente en el primer cuatrimestre de física nuclear y física de partículas, ¿vale? Aunque no suena muy fuerte, ¿no? Partículas elementales. El elementales quizás pretende engañar un poco. La asignatura es de las dos asignaturas más complicadas de lo que hay lo que hay en el grado, ¿vale? Digamos que el profesor, desde mi punto de vista, pues sus exámenes no se corresponden ni de lejos con lo que hacemos en clase. Lo que hacemos en clase es bastante más sencillo de lo que no luego nos ponen en el examen, es decir, es lo típico de siempre, no quieren plasmar si sabemos, simplemente quieren plasmar si somos capaces de hacer un ejercicio horriblemente complicado que nos puedan poner en el examen final. Lo que es el contenido de la asignatura me gustó bastante. Estudiamos lo que son las partículas de quarks, estudiamos los quarks, estudiamos pues simetrías como la simetría de isospin para protones y neutrones, estudiamos partículas con extrañeza, partículas con encanto, bueno, y demás cosas que probablemente no suenen todavía, pero son cosas muy interesantes. Además también vemos cinemática relativista, colisiones de partículas, desintegraciones de partículas relativistas. Vemos en el último tema una cosa que me parece súper interesante, que son los diagramas de Feynman, que probablemente los hayáis visto por todos lados, porque siempre se ven por todos lados, pero uno no sabe muy bien lo que son. Hemos aprendido a interpretarlos, a calcular cosas como son las amplitudes de probabilidad, amplitudes de desintegración, bueno, anchuras de desintegración, muchas cosas muy interesantes. Pero en esta asignatura yo tuve un pequeño problema, ¿vale? Yo no he acabado la carrera este año como tal porque esta asignatura no la he aprobado. No la he aprobado porque no es que haya hecho el examen y lo haya suspendido. Sí pasó en la ordinaria, porque yo me esperaba un examen de una forma que nos había dicho que iba a ser y el examen fue de otra forma. Entonces, normalmente uno estudia preparándose para el examen con exámenes de años anteriores y el examen de este año pues no era igual, era además bastante más complicado, entonces me quedo con un 4,7, aún así casi lo aprobé. Y luego en la extraordinaria tuve la mala suerte de que esa misma mañana antes de irme al examen me hice daño en el hombro, ¿vale? Me hice daño en el hombro y cuello, no podía mover el brazo, aún así en vez de ir a urgencias decidí ir al examen, pero al poco rato tuve que entregarlo porque no aguantaba más. Al salir del examen fue a urgencias, me dieron un calmante, bueno, estuve ahí un rato, me dieron cita para otro día para ver si había a ver cómo había evolucionado y me dieron un justificante. Hablé con el profesor, porque evidentemente pues, no podía haber aprobado el examen de la extraordinaria porque no hice gran cosa, y me dijo que no tenía ningún problema en hacer el examen. Bueno, pues tras mucha gente con la que tuve que hablar de delegación de estudiantes, de coordinación, me dieron el visto bueno para hacer el examen, pero a última hora el profe dijo que el justificante que me habían dado en urgencias no valía, quería otro tipo de justificante que por mucho que intentase no me iban a dar en urgencias ni en ningún sitio. Entonces no pude hacer el examen, no me dio el derecho a hacer el examen en condiciones, lo cual me parece pues bastante injusto porque yo ya tenía incluso la matrícula, la automatrícula del máster preparada, solo me quedaba darle a aceptar. Ya me habían aceptado los dos másters a los que me había apuntado, pero por desgracia se negó a hacerme el examen y pues básicamente la asignatura me ha quedado. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos gravitación. Esta es básicamente considerada la asignatura más complicada de todo el grado. Esto es sobre todo porque se aplican unas matemáticas que no damos en toda la carrera y nos la dan así muy rápido porque pues no tiene que dar el resto del temario. Nos da lo que es la geometría diferencial. Unas matemáticas muy abstractas en las que trabajan con cosas como son tensores, cosas que no estás acostumbrado a trabajar con ellas en toda la carrera porque se dan en primero y luego van dando pinceladas a a lo largo de la carrera, pero muy poco. Pero en cambio en esta asignatura es todo tensores, todo cálculo tensorial para las ecuaciones de Einstein, para los tensores de energía-momento, un montón de álgebra tensorial que ya os digo, no llevamos al día, se explica muy por encima además en primero.
Y pues bueno, la asignatura era bastante complicada. Esta asignatura tampoco la probé, pero porque esta ni siquiera ya acabé estudiando para el examen final porque ya me había pasado el examen en partículas elementales. Me estaba tan desmotivado que dije, bueno, total, no va a marcar ninguna diferencia si voy o no, así que no estudié, fui al examen. Aún así casi lo apruebo sin haber estudiado prácticamente, pero no, no lo acabé sacando, básicamente pues por eso, porque estaba bastante desmotivado, bastante hundido, no tenía motivación ninguna para hacer nada y eso también me acabó quedando. No, la hubiese sacado bien porque la asignatura me gustaba, es extremadamente interesante, se ven cosas así un poco por encima como agujeros negros, lo que es el radio de Schwarzschild, la métrica de Schwarzschild, espacio-tiempo minkowskianos, pero me faltó esa pizca de motivación porque me habían fastidiado un año entero de carrera por una tontería como la que os he explicado. Vale, ¿qué más tenemos? Una continuación de lo que es la mecánica cuántica que dimos en el primer cuatrimestre, como os he dicho antes, que es mecánica cuántica avanzada. Otra asignatura que me pareció bastante interesante. Sí que es verdad que es una asignatura muy matemática. Son cuatro temas enfocados en calcular integrales, integrales muy grandes, muy grandes. Incluso algunas me ocupaban 2 y 3 líneas, en la que hay que aplicar métodos especiales para resolver. Pero enlaza muy bien con cosas que se daban en partículas elementales, sobre todo a la hora de calcular diagramas de Feynman, por qué se calculaban de esa manera. Pues esas de mecánica cuántica avanzada sacamos la teoría, que es básicamente teoría de campos, eh, bastante interesante, muy abstracto, bastante complicado evidentemente, pero una asignatura que me gustó bastante. Otra asignatura en la que también se utilizan bastante lo que es tensores, como en gravitación. A mí al menos me ha servido para aprender a trabajar con índices, con tensores contravariantes y tensores covariantes. La asignatura me fue bien, la evaluación continua se basaba básicamente en salir a la pizarra a hacer ejercicios. Cuando la profe nos dijese quién quería salir, pues salía una persona, lo anotaba, cuanto más saliese mejor. Y hicimos como una mini prueba en clase, nos dio un ejercicio, nos dejó 1 hora. Ella decía que era una prueba, ¿vale? Básicamente era casi como un examen, podíamos llevar apuntes, incluso en el examen final también se podía llevar apuntes. Para mi sorpresa, un examen final también muy sencillo, en el que se hacía cosas que se habían hecho en clase, que es como debería de ser. Eso sí que es verdad, corrigió bastante duro. Yo me esperaba sacar como un 8, 8,5, acabé sacando un 6,5. Lo hablé con varios compañeros y le pasó a muchos. Cuando un examen es bastante fácil, pues los profes son más estrictos. Es comprensible. Pues si ya que el examen es fácil, pues uno tiene que ser riguroso. ¿Y qué más tenemos? Luego tenemos física y estadística avanzada. Esta asignatura yo en teoría no la iba a hacer. Me matriculé en ella al empezar el curso porque yo tenía palabrado con la coordinadora el hacer unas prácticas externas del CIEMAT, que se supone que nos iban a dar plazas, unas cuantas, para hacer las prácticas, pero a última hora, en septiembre, dijeron que no, que al final solo tenían para medioambientales y me quedé pues colgado. Entonces tuve que coger una asignatura, 4,5 créditos, y pues cogí esta básicamente porque me habían hablado bien de la asignatura. Básicamente lo que hicimos fueron un par de seminarios, creo que fuimos a 7 clases en la que hicimos 3 seminarios, o sea, 3 temas diferentes. Y luego ya no teníamos más clase de esta asignatura, pero teníamos que hacer un trabajo, bueno, no un trabajo cualquiera, era un paper, ¿vale? Un artículo, teníamos que hacer una especie de artículo de un tema que nos daban ellos, en el que había que hacer una simulación, había que sacar resultados, plasmarlos, explicarlos. Es una buena introducción para la gente que se quiere dedicar a la investigación, empezar pues a ver cómo se hace un paper, tener rigurosidad científica. Esto es importante porque es que al final luego se valora mucho. Es las cosas que más tiene peso, las publicaciones en revistas cuando estás haciendo un doctorado o después, incluso en el postdoctorado, para aplicar a plazas de docente en la universidad. Los papers son extremadamente importantes y bueno, valoro mucho que nos empiecen a obligar a hacer este tipo de cosas en la carrera. El paper tenía que ser en inglés, había que hacer también una presentación del mismo.
La presentación, las diapositivas eran en inglés, pero nos daban la opción de hacerlo en castellano, optamos por hacerlo en castellano. Me fue bastante bien la asignatura, había también un examen final muy corto, eran 3 preguntas bastante sencillas. Acabé sacando en esta asignatura creo con 8,7, me fue bastante bien la verdad, me alegro de haberla cogido. Y por último que tenemos, tenemos lo que es el laboratorio nuclear, un laboratorio pues, en el que hacíamos 4 prácticas de lo que habíamos hecho en física, un poquillo en física nuclear del primer cuatri. Un poquillo decepcionado con esta asignatura porque las prácticas se hacían así como así, no había mucha rigurosidad, era todo muy poco serio. Y la evaluación básicamente al final se basó en entregar una memoria de las prácticas, un trabajo que hicimos en 2 semanas, nos hubo unas 30 y pico páginas, acabamos sacando creo que un 7, un 7,5, una nota bastante más baja también de lo que esperábamos por el tiempo que le dedicamos. Pero bueno, es básicamente lo que hay, vamos con la profe, pero no pudimos hacer nada más. Y por último está el TFG, asignatura que como no he aprobado este año todos los créditos, no he podido presentar, no he podido dar, a eso que lo tenía casi acabado, pero bueno, he hablado con mi tutor y como no lo puedo presentar, como no lo he podido presentar, pues durante este verano y el primer cuatrimestre del verano del curso que viene, lo voy a pulir, lo voy a perfeccionar y básicamente darlo a principios del año que viene y hacer la presentación, que todavía no sé muy bien, porque este año, el curso que viene las presentaciones son obligatorias, voy a tener que hacerla. Pero como todavía no sé las fechas, pues básicamente hemos quedado en eso, en pulirlo, hacerlo bastante mejor. De por sí está bastante bien, pero me dijo, vamos a aprovechar, vamos a hacerlo lo mejor posible. Y básicamente es lo que estoy haciendo este verano. Pronto también os subiré un blog en el que básicamente podéis verme un día cómo estoy haciendo el TFG, qué es lo que hago y tal. Y eso sería todo. Un curso que me ha gustado bastante, sobre todo el segundo cuatrimestre, porque las evaluaciones continuas no eran tan pesadas, eran hacer trabajos o salir a la pizarra a hacer ejercicios, no habían tantos exámenes parciales que al final siempre me acaban hundiendo porque nunca acaban saliendo bien, porque es difícil llevarlo todo al día. Y bueno, pero también triste a la vez, pues porque, por lo que me ha pasado con la asignatura de partículas, me ha impedido pues ponerme en el máster este año, voy a tener que esperar un año más. Pero bueno, espero que este vídeo os sirva. Cualquier cosa me podéis preguntar en los comentarios o por Instagram. Y muchas gracias por verlo. Dale a like y suscribiros que me ayuda bastante.